Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. A días de que se discuta finalmente la famosa ley de amarre, esta sigue dando de qué hablar. Pero veamos primero qué es lo que sabemos. Sabemos que cerca de 200.000 funcionarios son efectivamente funcionarios a contrata. Muchos de ellos, en un importante porcentaje, radicados en el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, que son precisamente carteras claves para la gestión del próximo gobierno de José Antonio Kast. Pareciera ser evidente, ¿no es cierto?, la intención de torpedear aquello, no solamente por dejar instalados funcionarios que son de confianza de la actual administración del gobierno Boric y de esa forma impedir que se puedan implementar ciertas políticas sociales que son muy relevantes para la ciudadanía. Ahora, eso usted ya lo sabe, ya lo conoce, así como también debiese saber y conocer, y si no se lo comento ahora, que diputados de la UDI oficiaron una Contraloría a propósito de la existencia de 3.622 funcionarios de las subsecretarías y presidencia que continúan con teletrabajo. Ojo con eso, continúan con teletrabajo a más de o a casi 6 años de la pandemia, que fue lo que justificó, por cierto, la fórmula de trabajar a distancia, ¿no es cierto?, tanto el sector público como privado. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que esta ley de amarre famosa también extiende el, comillas, beneficio, si usted quiere verlo así, del teletrabajo hasta el año 2028. Esto está regulado, efectivamente está regulado y por términos generales se plantea como una excepción y no como la regla general, la condición o el beneficio, si se quiere ver así, del teletrabajo, que está sujeto a 4 principios básicos. Primero, que exista un acuerdo mutuo, es decir, un acuerdo entre el funcionario público y, en este caso, la institución, que esto se transforma en un documento que es un convenio, que es vía decreto y que lo firma, lo suscribe, es el jefe del servicio. Tiene que además existir una prioridad. Esto quiere decir que se trate de aquellas personas, funcionarios públicos que puedan acceder, son aquellos que tengan personas bajo su cuidado. Esencialmente se trata de menores de 14 años, en algunos casos también personas con problemas de discapacidad o personas mayores de edad que están bajo el cuidado de ese trabajador. Otro principio importante es un límite de días. Se entiende que no debiese ser máximo de 2 días de teletrabajo, por lo tanto ese funcionario que accede a este beneficio va a estar generalmente 3 días presencial y 2 días, normalmente se toman los 2 días de manera continua, ¿no es cierto? Por lo tanto, es normal que trabajen de lunes a miércoles, luego jueves, viernes no se trabaja. Por lo menos eso es lo que hemos podido nosotros comprobar. Y finalmente, lo más importante, el cuarto pilar, que es la compatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo establece la propia ley, que este teletrabajo no puede ser solicitado ni por los jefes de servicio ni por los directivos tampoco de aquello, así como tampoco puede ser solicitado ni puede menos ser concedido para aquellos funcionarios que entregan atención presencial al público y los fiscalizadores. Y aquí es donde les tengo la novedad. Me consta y efectivamente y actualmente existen en reparticiones públicas fiscalizadores que están bajo la modalidad de teletrabajo. Efectivamente. Y concretamente, para decirlo con todas sus letras, en la Seremía de Salud Metropolitana existen fiscalizadores que debieran estar en terreno bajo esta modalidad de teletrabajo autorizados por quién más, por su superior jerárquico. Así es que quiero dejarles esta editorial porque me parece a mí que es de suma relevancia que esto deje de ser un abuso y deje de ser definitivamente una caja pagadora el Estado público y las arcas públicas para aquellas personas que lisa y llanamente trabajan solo 3 días a la semana. Es impresentable que un fiscalizador que requiere, por esencia, por una cuestión lógica, estar en terreno, no lo esté, sino que esté gozando de las comodidades de su casa. Ley de amarre o ley del abuso o ley del descaro,
usted decide, y ojalá la Contraloría se ponga también a trabajar en esto y revisemos y sepamos, porque no hay, ojo, no hay ningún tipo de información, ni al interior del propio servicio de la Seremía de Salud, los trabajadores, los funcionarios saben cuántas personas están con teletrabajo, porque toda la información cuando les es requerida termina siendo ocultada. Así que atención con esto y la Contraloría que empiece a seguir haciendo un excelente trabajo. Y así comienza día 2 de enero de 2026, deseándoles un gran año, sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablen. Mis queridos, bienvenidos, feliz año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy están? feliz año, muy feliz año para ti, Bárbara, para Gustavo, que nos acompaña también. Lo mismo digo para Barbarita y para Oye, ti. feliz año. Chijón. Linda vuelta al sol. Linda vuelta. al sol. Mira, se ríe Chijón Un con año la de- linda vuelta al sol. Está bien. Un año desafiante, sí, pues la vuelta del sol y el sol es tan importante en culturas como las asiáticas, ¿no? Claro, claro. Así que, interesante tu editorial. Solo algunas ¿Tienes algo que comentar? Está algo bien. que comentar. Está bien, Sí, está claro. bien. A ver. Sí, bueno, a ver, el Ministerio de Educación sin duda tiene mucha gente que ha ingresado durante este gobierno porque es donde se han ingresado o se han pasado o se ha cambiado la dependencia más bien de los colegios que estaban bajo la dependencia municipal, se han pasado a las dependencias del Ministerio de Educación propiamente tal y particularmente el tema de los SLEP, los servicios locales de educación. En materia de salud, claro, hay mucha contratación permanentemente de funcionarios para tapar o para cumplir con las funciones propias de los ministerios. Vienen muchos además heredados de la pandemia, que se ha usado, yo creo que malamente y a esta altura de mala fe por muchos funcionarios para mantenerse, por ejemplo, trabajando en teletrabajo e incluso muchos de ellos a partir de la pandemia con licencias extensas que lo único que hacen es recargar el trabajo presencial de los funcionarios que hacen bien la pega, que van a trabajar, que cumplen con sus funciones y efectivamente yo lo sé porque me lo han comentado confidencialmente alguna dirigente de alguna agrupación de la Dirección del Trabajo, en términos de que hay gente en la Dirección del Trabajo, y esto porque es bueno Que decirlo. también son fiscalizadores, ojo, que también es una entidad fiscalizadora. Exactamente, que trabajan de lunes a lunes. O sea, trabajan todos los días realizando labores porque tienen mucha carga laboral, les faltan manos de estos funcionarios que muchas veces están en teletrabajo y que realmente no hacen o no producen todo lo que debieran Mira, producir. si en buen chileno, perdona que te Se interrumpa, están aprovechando. no hacen la pega, Sí, si claro. eso es, si no hacen la pega, si digamos Así las es. cosas como son en términos Sí, simples. yo además quiero hacer un contrapunto y dado de que Sobreseídos es un programa donde abogados hablan, yo no soy la Ciudadanos profesión, también. los ciudadanos también lo sé, por eso agradezco la invitación. A partir de hoy, primer día hábil del año, y por eso hago el contrapunto, los funcionarios del Poder Judicial tienen absolutamente prohibido hacer teletrabajo. Eso hubo un dictamen, Así es. ustedes lo deben conocer, Sí. en cual la Corte Suprema me emite, no sé, no conozco el nombre del documento, no sé si es un auto acordado o algo así, pero alguna disposición administrativa que a partir de hoy están todos trabajando presencial. Así que ¿por qué hago este contrapunto? Porque efectivamente primero se puede y en segundo lugar el trabajo presencial tiene varias virtudes que no tiene el trabajo del teletrabajo. Así Claro, es. el teletrabajo es muy cómodo para madres que tienen hijos pequeños, en fin, Exacto. eso lo sabemos. Pero el trabajo presencial tiene la gran virtud no solamente de generar cohesión laboral, que es un tema muy importante, tanto en la empresa pública como en la empresa privada o en los servicios públicos, sino también tiene la ventaja de, además de la cohesión laboral, de poder generar una rápida comunicación de todas las novedades que se están dando en el día a día. Y ahí esa ventaja es Es imbatible. que es una inmediatez que es totalmente necesaria. Y yo agregaría todos perjuicios, ¿no? que se producen con estas personas que están bajo el teletrabajo. En el caso de los fiscalizadores, que insisto, me parece gravísimo. ¿Cómo se fiscaliza teletrabajando? Es que- Hagamos la pregunta. Eso es imposible, yo es diría, imposible. yo diría que es Pero- imposible porque además... No, pero es imposible. Y yo te digo que dos efectos que lo conversaba yo al interior de las personas con las que he tenido esta cercanía para llegar a poder decir esto en
sobreseídos, ¿no es cierto?, de que hay funcionarios directamente de la Seremía de Salud que son fiscalizadores que están con teletrabajo. Esa es la realidad. Y me dicen, mira, acá hay dos problemas. Primero, lo razonable es la falta de servicio porque hay fiscalizadores, menos fiscalizadores en terreno. Y se genera un problema también para el ambiente laboral, porque resulta que se recarga el trabajo en los que no están con teletrabajo y no se están aprovechando de esto. O sea, Porque de esto es hecho, un aprovechamiento puro y duro. hay una afectación al ambiente laboral dentro de los servicios cuando tú ves que tu compañero, que tiene probablemente las mismas condiciones que tú, está teletrabajando en su casa a la chilena. Yo creo que inicialmente el teletrabajo funcionó y fue incluso más demandante. A mí me tocó trabajar en una multinacional teletrabajando y me tocó trabajar, yo diría que bastante más de 8 horas diarias. Estaba conectado todo el día. La verdad, las cosas que fue muy intenso, pero efectivamente terminada la emergencia. Evidentemente se ha aprobado en muchos países, en muchas empresas, el teletrabajo como una forma de de generar un beneficio para los trabajadores, pero también para aumentar la productividad. Pero resulta que la tendencia a nivel mundial, todo el mundo se ha dado cuenta, y aquí refuerzo lo que dice Chijón, la cohesión, esas pequeñas relaciones que son casi inmanentes entre los funcionarios que generan que la gestión sea mejor, que la información sea más inmediata para la función que cada uno cumple, evidentemente se pierde cuando tiene gente teletrabajando de forma masiva o de forma importante. Y de hecho las empresas en Estados Unidos, en Europa, han retrocedido y la gente, mucha gente ya no quiere seguir teletrabajando, quiere irse a sus oficinas a trabajar. Pero mira, sí, Gustavo, para ir cerrando el tema y entrar directamente en la pauta que tenemos programada para ustedes el día de hoy. Es impresentable, si esto es un abuso descarado, claro. Es impresentable, y además que lo quieran postergar, que esto que va a ser discutido la próxima semana, ya los primeros días de la próxima semana en el Congreso, quieran prolongarlo hasta el año 2028. O sea, hacemos ese punto y esa es la editorial. Y quien también ha estado, quien también ha estado a propósito de trabajo, no de teletrabajo, sino que trabajo arduo, que se supone que iba a ser una semana de descanso, pero no terminó siendo así, es el presidente electo José Antonio Kast, que ha tenido una semana que, insisto, en principio era una semana de descanso, razonable, ¿verdad?, entre las fiestas de Navidad, Año Nuevo, y termina con una semana intensa. Chijón, cuéntanos un poquito. A ver, ocurre lo siguiente. Después de la larga, porque fue más larga de lo acostumbrado, reunión que tuvo Johannes Kaiser con Claudio Alvarado, más los equipos que los apoyan. Eso no fue una conversación solamente vis a vis de la puerta cerrada. Se generó en el comando del actual presidente electo la necesidad de tomar ciertas decisiones y ciertos lineamientos con vista a poder generar y poder lograr el objetivo que tiene establecido como norte el próximo gobierno, que es tener un equipo de gobierno lo más amplio posible, lo más efectivo posible, digamos, y que también sea reflejo no de una coalición, porque esa no es la idea, sino que de una no quiero usar la palabra concertación. ¿Qué palabra podíamos usar? No está fácil, ¿ah? Concertación está perfecto, está perfecto. No, pero que son otros recuerdos. Pero independientemente de eso, digamos ya, pero una coordinación, vamos a usar esa palabra, una coordinación de gobierno suficientemente amplia que permita, básicamente, durante los primeros 90 días, en principio, y durante el primer año de gobierno, tener el nivel de eficiencia que se prometió en campaña, ¿ya? Cosa que sabemos que no es fácil, porque tenemos un Estado que es difícil de mover. Todos quienes hemos tenido alguna vinculación, aunque sea indirecta, con la función pública, sabemos que no es llegar y decir hágase y que las cosas se hagan. O sea, esto no funciona de esa manera, para nada. ¿Ya? Entonces, y con esto cierro, ¿ya? Está el tema de que tuvo que interrumpir este descanso que tenía inicialmente programado, y yo diría que de aquí al próximo lunes, junto con este acto republicano en el cual el Tribunal Calificador de Elecciones va a investir oficialmente al presidente electo como tal, digamos, ¿ya? También ahí yo creo que vamos a tener algún punto de prensa en que el presidente va a dar algunos
por lo que entiendo. Presidente electo. Presidente electo, perdón. Presidente electo. No es mi idea, por favor. Yo soy... No empecemos con problemas, por favor. Está bien. El presidente electo va a dar algunos lineamientos y algunas Sí. orientaciones porque se está necesitando que hable. Esa es la verdad. ¿Y por qué se está necesitando que hable? Porque también yo creo que hay gente que, o sea, más que hay gente, la ciudadanía está expectante con el gabinete especialmente. O sea, el gabinete es un temazo. Se sabe que hasta el 15 de enero sí o sí vamos a tener gabinete anunciado. Ya hay nombres que hemos conversado, ¿no es cierto? Nombres que están definidos, como el ministro del Interior, ya está. Obras públicas. Obras ¿no? públicas. Pero lo que está así también sonando un poquito, y aquí quiero involucrar a Gustavo, que nos trae noticias frescas, es... Como siempre. Como siempre, es que también tenemos que hacer el equilibrio acá. Estamos como en el bien de la casa, entonces yo tengo que hacer el equilibrio porque es evidente, digamos, que y Gustavo es ex candidato por el Distrito 12, Así es. por el actual gobierno, ¿no es cierto? Que tenemos a Chijol Ley que está más corriendo por el carril de la derecha de su pantalla, si usted lo quiere ver de esa manera. Aunque no milito en ningún partido, Aunque pero tengo buenos amigos en varios Exacto. partidos. Entonces, acá se ha hablado de la posibilidad de que Rodolfo Carter sea ministro de Seguridad. A ver, lo conversábamos antes de entrar Sí. al programa. A ver, Sí. dos cosas. Uno, respecto a la interrupción del descanso de José Antonio Cast, del presidente electo. Yo creo que él tiene dos frentes abiertos muy importantes donde yo creo que es él el que debe resolver porque los partidos no se van a poner de acuerdo, van a pelear, porque esto es una lucha de poder, encarnizada, no se ve, pero es encarnizada. Y eso pasa con esta coalición, con cualquiera que asuma el poder, porque evidentemente los partidos necesitan tener representantes de sus sensibilidades en el gabinete. Y por cierto, todos quieren comer filete o guayú, digamos, en los mejores ministerios, las mejores subsecretarías, y por lo tanto ahí siempre hay una lucha encarnizada en buena lid, pero encarnizada dentro de los partidos que conforman la coalición que apoya al presidente electo. Particularmente tienen la contingencia abierta de republicanos, creo yo. Justamente todos los nombres que circulan, o la gran mayoría, vienen todos de Chile Vamos. Entonces, lo que yo he sabido desde dentro de republicanos es que existen conflictos y dicen, bueno, oye, pero si este es un gobierno, el candidato de republicano, nosotros ganamos la elección. Claro. Y esto más parece parece más bien un gabinete de Chile Vamos, como si hubiese ganado el Matei. Entonces, claro, tienen ese conflicto. Y además tienen el conflicto Kaiser, que recién empezó a negociar, entonces, y que ya sabemos que tiene sus aspiraciones enfocadas ahí en justicia y me parece que en defensa. Vamos a ver qué pasa ahí. Y ¿En justicia? yo escuché que querían que estaban A ver, sí, pero no tienen al mejor candidato para justicia. No, por Esa cierto. es la verdad, digámoslo así. pero dicen que en el PDI no hay engaño. No, está bien, Eso dice está el dicho bien. popular. Pero no, perdona que haga el paréntesis, pero aquí esto no lo podemos dejar pasar. O sea, más allá de lo que uno piense, en este caso Johannes Kaiser o quien sea, o sea, a mí me parece que es un error garrafal. O sea, más que un error, el ministro de Justicia debiese ser, antes que todo, abogado. Sin duda alguna. O sea, Porque la experiencia del único ministro de Justicia en los tiempos No modernos, abogado. que yo sepa, que no fue abogada, fue muy Exacto. mala. Muy mala. Fue muy mala y fue durante este gobierno de Gabriel Boric. Así es. Sí, por cierto, Marcela Ríos claramente fue un error. De hecho, eso me costó incluso una denuncia al interior del Tribunal Supremo del Partido de Convergencia Social cuando existía. Volviendo a lo de Kast. Y tiene, por cierto, yo creo que intervenir. La verdad, las cosas que vino a intervenir, vino a poner orden en la casa, vino a decir, ¿saben qué, muchachos? Dejémonos de molestar cuáles son los nombres. Y al final vino a eso, vino a zanjar problemas, a zanjar cuestiones que son relevantes para que no se genere esto en una bolsa de gato y antes de empezar. Suspendió su descanso para ordenar la casa. Así es. Ya, pero eso está bien. No, No, absolutamente. me parece que está bien, pero eso es lo que hace un líder. No es criticable. Eso es lo que hace un líder. Eso muestra liderazgo, Sí, claro, efectivamente. sin duda. O sea, no quedarse que Cuando se con el empiezan problema en a casa. desordenar las Los piezas, pollitos. hay que armar de nuevo el rompecabezas. Es un rompecabezas armar una coalición tan grande que en Absolutamente. este momento estaría yendo desde amarillos hasta el PNL, el Partido Nacional Libertario. Súper extensa. Es extensa, es contradictoria en muchos sentidos, ¿ya? Así es. Y la amalgama que existe es la emergencia. Esa es la amalgama. Ya, ese es el punto de Y- unión. el punto ese de es el unión, punto de exactamente. unión que tendrían. Y quería ir a Carter. Ya, vamos con Carter. Date Eh, ese gustito. Me Gustavo. quiero dar ese gusto. Date No, ese básicamente a mí Carter siempre me ha parecido alguien éticamente, porque trabajé con él
Comudef en la Corporación Municipal de La Florida. ¿Ya? Me tocó ver cosas que me hicieron decepcionarme de alguien que me parecía en ese momento, más allá de que yo llegué ahí por un tema de conocimiento con alguien que trabajaba en su equipo, no por filiación y por No, está clarísimo que y coincidencia no hay ideológica, una no, coincidencia pero ideológica. pero me pareció muy interesante trabajar con alguien que pensara completamente distinto a mí. Y él estaba dispuesto a trabajar con gente que pensara completamente distinto a él. Pero que fuera idónea profesionalmente. Idónea que es lo que profesionalmente. corresponde. ¿Qué es lo que Ya. debería hacer? El problema es que uno ve actos de derechamente corrupción yo lo vi dentro de la corporación municipal, y la verdad las cosas que todos los cuestionamientos que han habido respecto de su mala administración de la municipalidad de La Florida, la cual tiene hoy día un problema patrimonial relevante, y todo lo que ha aparecido últimamente de sueldos millonarios asociados a su familia, es decir, nepotismo puro. Me parece a mí que con más de 20.000 millones de pesos observados por la Contraloría, y que mágicamente el fiscal Manuel Guerra, no hay que olvidar esto, Manuel Guerra dejó sin efecto, básicamente técnicamente lo que hizo fue no perseverar en la investigación que él tenía a cargo. Cerró una causa. digamos. Mató una causa. Mató una causa de manera... Así lo decimos los abogados, mató la causa. Mató la causa de forma no muy... yo diría que no legal, no sé si legalmente, pero éticamente claramente no. De hecho, después llegó a trabajar como asesor a la Municipalidad de La Florida cuando sale de la Fiscalía. Sí. Y en el caso particular de Carter hay otro problema que a mí me parece aún peor. Él dice que se preocupa por la gente, él dice que quiere representar a la gente de la Araucanía, él se presentó con una imagen, la gente creyó en él en la Araucanía, la gente votó por él, lo sacó como senador, y resulta que ahora está la posibilidad de que le ofrezcan un puesto acá en Santiago, y probablemente esté pensando en no asumir el cargo de senador por la Araucanía, y asuma un Ministerio de la Seguridad, que yo creo además, dado los fracasos que él tuvo en materia de seguridad en la comuna de La Florida, me parece a mí que no correspondería. O sea, él intentó generar un cuerpo de élite de más de 1.000 funcionarios de élite con preparación militar, que vinieran de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, y resulta que no le resultó. Ya, pero para ser justo, también tuvo aciertos con algunas acciones, esto de... las casas narcos. Las demoliciones de las casas narcos. A ver, que fueron hechos que tuvieron mucha relevancia mediática, hay que reconocerlo. Y un ruido que en su momento sirvió para colocar fuertemente sobre el tapete una discusión que en ese momento el actual gobierno la mantenía a sotoboche, ¿ya? Eso es positivo. ¿Y por qué digo que es positivo? Porque cuando, por razones probablemente secundarias, algún gobierno, cualquier gobierno, digamos, que un tema importante lo quiere colocar a la sombra, lo que corresponde es que la ciudadanía o las autoridades intermedias lo saquen a la luz cuando ese problema hoy día ya sabemos que no se puede mantener así en esos términos. Dicho esto, yo cuestionaría la efectividad de esas medidas que tomó en el mediano y largo plazo, ¿ya? Fueron muy, muy efectivas en el corto plazo, no solamente para su imagen, sino también para generar un temor en el entorno. Es más bien efectistas, digamos, pero las políticas públicas deben ir un poco más allá. Chejón, ¿pero tú lo ves como ministro de Seguridad? Mira, yo creo que sería una mala señal de parte del actual equipo del futuro gobierno, ¿ya? Porque empezar a vestir santos en el Congreso, para vestir habiendo otros nombres, ¿ya? Que también son importantes en materia de seguridad. Mira, en seguridad al futuro gobierno que va a comenzar el 11 de marzo, le sobran nombres, ¿ya? Lo que tiene que tener cuidado... Dame un parcito de nombres así que se ha hablado, por ejemplo, del general Cuellar, ¿ya? El ex general en retiro. Pero aquí también hay un tema que es el siguiente. Seguridad y defensa son dos áreas que necesitan de alguien que tenga ecuanimidad respecto de las Fuerzas Armadas. Y normalmente la ecuanimidad se da en personas que no están vinculadas a las Fuerzas Armadas. Estoy hablando derechamente civiles, ¿ya? Perfecto. ¿Y por qué? Porque
las Fuerzas Armadas, históricamente, esto no tiene más que con política, tiene que ver con la manera como se ha estructurado nuestro Estado en Chile. Las Fuerzas Armadas tienen también una cierta rivalidad que puede ser muy afectuosa, muy amistosa en algunos casos, pero la rivalidad tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con designaciones, tiene que ver con una serie de elementos, ¿ya? Y hay un cierto statu quo en el cual, mira, para la Armada se están reservadas ciertas zonas, para el Ejército están reservadas otras, en términos de ocupación de cargos, a eso me refiero, ¿ya? Dicho esto, quien debe zanjar estos temas normalmente es la máxima autoridad, ya sea en defensa o en seguridad. Y es bueno para no tienen por qué hacerme caso, pero si me pidieron un consejo, que nadie me lo ha pedido, yo le diría... Pero Aquí se déle lo nomás, estamos Chacón, dando, aquí porque se yo lo creo que es estamos importante. dando. Sí. que Acá para que nadie me lo ha pedido, ya, nombren a un civil a cargo. Ya. En defensa, que ya sabemos quién podría ser, y en seguridad también, digamos, no nombren a un militar, aunque sea un militar en retiro. Yo creo que esa es una mala... Estoy de O sea, acuerdo es un contigo, error Chacón. que sea un militar en retiro y es un error también que sea un Rodolfo Carter, más allá del tema, no un tema personal, sino que entiendo que es porque está defitiendo un santo, sacándolo de Sí. O del sea, Senado y de recién hecho lo que harían si hacen eso, yo creo que debiera ser una de las reformas al sistema político relevantes, que es una prohibición de que un parlamentario Cierto. asuma como ministro. Porque finalmente el mandato que se le ha dado es como si el presidente quisiera renunciar porque ya está cansado, no sé qué, y pusieran a otro de su mismo partido. O sea, es como absurdo. O sea, ¿qué le decimos a los chilenos? No, ¿y Le qué decimos, pasa no, con mire, la sabe que elección él... popular? Pues, ¿qué pasa Exacto. con la manifestación más pura de la democracia es el voto? Así es. Entonces es limpiarse Claro, el... no tomar en cuenta la voluntad popular. Exacto. Y hay otro en su tema, esencia. que se va a ganar un problema. O sea, Rodolfo Carter, si es que fuera nombrado. Y le Y da yo- resultado, no, le da es que Rodolfo Carter. hay un tema relevante, que es el trato con los subordinados. Yo creo que, o con los equipos que trabajan con él. El trato en general de Rodolfo con... Demasiado su gente autoritario, dices tú. es muy, muy autoritario. Es que él tiene un estilo que es un estilo que da mucho que hablar, que genera simpatía, no es neutro. Es controversial. No es neutro. No es el exacto, único en todo es caso, ¿eh? controversial. No es el único. No, Oye, no, pero no es el fíjate que hay una ministra que sí tiene, que yo diría que su performance o como uno la ve, como actúa, es bastante poco controversial, si se quiere, neutra, etcétera, y que no tiene filiación política. Y técnicamente muy buena, es reconocido Exacto, por moros y que cristianos. no tiene una afiliación política, no milita en un partido político, pero está tremendamente cuestionada y acontecía que es la ministra Aguilera, la ministra de Salud, a propósito de esta aparente cirugía express. ¿Y por qué lo traemos hoy día al Sobreseídos? Porque es un tema que conjuga una arista legal, jurídica, tiene componentes políticos. Sin duda. Tiene componentes políticos y también tiene un componente humano, que es lo que los pacientes sienten, la frustración que sienten, la desconexión que sienten con el poder o con las autoridades, en tanto pasa esto, ¿no?, de la cirugía. Y que yo creo que lo más crudo de todo esto es que un paciente, que es quien tenía ese cupo originalmente, termina falleciendo a los 3 días. Mira, aquí hay una Información sospecha, corroborada. hay una sospecha fundada de algún abuso de autoridad. No estoy en situación de decir que sea de parte de la ministra. Pudiera venir de parte de algún staff de la ministra, de, oye, ¿sabes qué es la, perdón, lo voy a decir coloquialmente, Sí, es la obvio. mamá de la ministra? Mira, ¿de acuerdo? Ya, cambien todo, Independiente, hagan todo hagan lo que tengan que hacer. El punto está que dentro de todo lo que se hizo, este paciente que falleció lamentablemente, condolencias a su familia, este paciente ya estaba con una preoperación, por decirlo así, que se llama laparotomía. Sí, Para los que no son médicos, digamos, yo tampoco lo soy, pero me interioricé del tema. Una laparotomía es una incisión abdominal Claro. que le permite al médico hacer una primera exploración. Exacto. Es decir, el paciente que sacaron para darle prioridad a la madre de la ministra, que también tenía un tema de gravedad, que era una fractura de cadera, no es algo, digamos, menor, estaba con el abdomen abierto. Sí, pues. Entonces, tal cual. cuando 3 días después este paciente fallece de una septicemia, podemos sospechar, no lo podemos afirmar, ya no sé si ni siquiera si se puede probar, pero podemos sospechar ya
sin atisbo de ninguna mala O sea, fe, es del todo de que razonable. pudiera haber sido porque lo sacan del quirófano, que sabemos que es una habitación absolutamente estéril, a un pasillo o a otro lugar, a un box, donde sea, donde por definición tampoco es estéril. O sea, digamos. Galería abierta, sí, las porque infecciones ese- intrahospitalarias son sí. pan de cada día, son Sí. muy comunes. Sí. Pero aquí hay un tema más grave. Yo ni siquiera voy a ser tan condescendiente con la ministra Aguilera. Yo creo que Así me Ella- gusta, Gustavo. Juégatela. no, yo creo que es una frescura. Yo creo que éticamente es reprochable, moralmente, o sea, es una acción inmoral. ¿Qué pasaría si todas las autoridades pusieran a sus familiares, a sus amigos, primeros en la fila? Yo no tengo pruebas, pero no tengo duda. Del sector que sea, tratan de hacer siempre aquello. Entonces, el sistema de nosotros tenemos que tratar de mejorarlo para que eso no ocurra. Y en este caso particular, había 11 al menos pacientes, 10 u 11 pacientes, en la misma situación que la Con fractura mamá de cadera. ¿Qué es del- eso? que la mamá de la ministra, que también requerían intervención quirúrgica y que no la tuvieron en el Hospital Salvador. Y luego tenemos una persona que falleció aparentemente porque, a ver, médicamente cuando tú tienes una infección eventualmente intrahospitalaria, o una infección como era este paciente que fallece 3 días después, por no haber sido operado quizás 3 días antes, a veces en medicina, un día, una hora es vital. Y aquí hay un problema de praxis del hospital. Y eventualmente yo creo que aquí tienen ganado una demanda por indemnización de servicio por falta de servicio de los familiares de este paciente fallecido. ¿Por qué? Porque efectivamente, a ver, si yo fallezco y estoy en la lista de espera y hay 5 personas antes que yo y resulta que le tocó a la persona que estaba primero que yo, entre comillas, más allá de que pueda haber una falta de servicio por parte del Estado, no tengo mucho que hacer porque son las reglas del juego, es lo que hay, son los recursos, es la demora que existe en el sistema, etcétera. Pero aquí lo que lisa y llanamente pasó es que pusieron a una persona que no le correspondía Pero primera en la señor- lista. Pero perdona, pero este señor yo entiendo que estaba en el pabellón. Estaba en el Él pabellón estaba y lo en el sacaron. pabellón y A lo ver, sacaron. tú no Si este puedes es el abrir, tema. tú no puedes meterle un bisturí a alguien en un ambiente que no esté absolutamente sanitizado. Esterilizado. Y hasta ahí estamos bien. Pero cuando le hacen la laparotomía, comienzan y después dicen, no, paren todo. Oye, pero ¿cómo para esto? No, Sí, pues esto no es para en las imposible. prensas como No. se Y quiero- hace y quiero- diario. y quiero ir No es más- como y para quiero- las prensas. No, pues, y quiero ir más lejos. Esto le tiene que costar el cargo a la ministra, al director del hospital, eventualmente una sanción importante a los médicos encargados, porque yo médico, yo tengo un juramento socrático Claro. que me obliga. Hipocrático, perdón que te no corrija. socrático, hipocrático. Perdón que te corrija. Toda la razón, hipocrático. De hecho, le iba. Sí, sí. No, socrático no, hipocrático. No, Gracias. El disculpa, juramento. disculpa. No, está perfecto, Checón, porque me equivoqué. Efectivamente, aquí hay un médico, hay un equipo médico que tenía un paciente. A ver, la labor en términos sanitarios de cualquier persona que está en un pabellón, que ingresa de urgencia, que ingresa a la atención de un paciente, y esto muchas veces la gente no lo sabe, es que está obligado a recuperar la salud de esa persona y hacer todo aquello que esté en sus manos, técnicamente corresponda, para salvar la vida de esa Pero, persona. mira, Aquí lo que ocurre es exactamente lo Lo contrario. contrario, tú sabes que yo estaba pensando en lo siguiente, a propósito de estos 11 pacientes. ¿De que están en Sócrates la o de misma- Hipócrates? No, de Hipócrates. Ah, ya. De los 11 pacientes, que pesado. Me hago broma solo. Mira, ¿eh? yo Me hago con bullying. tu tarjeta, para que las señoras vean en su casa, Gustavo tiene... Es lo más, este es su lo más iPad. estudioso Me que hay. encanta, es un poeta del derecho, entonces le vamos a hacer con la misma tarjeta, le vamos a hacer así. Exacto. Mira, pasa lo siguiente, 11 personas que están en la misma situación de la madre de la ministra, que era una fractura de cadera, reitero. Yo escucho el testimonio de una amiga, que su madre también se cayó, se fracturó la cadera, la llevó a El Salvador, estuvo esperando más de 20 horas para que la ingresaran a urgencia, literalmente en el suelo, ni siquiera en una camilla. Una señora de edad fracturada de cadera. Se demoró más de 2 meses, estuvo 2 meses hospitalizada esperando pabellón para la cirugía. Wow. Esa es la realidad. Sí. Entonces, Permíteme esa es la decirte que en realidad. 2 meses los huesos tienden a solidificarse Bueno, nuevamente. O sea, Absolutamente. lo que hubo que hacer, estoy lucubrando, Sí, pero sí, no sé, sí. es que hubo que fracturarla de nuevo, De nuevo. para poder acomodarla. Perdón que lo Probablemente, diga así, no, pero... sí, tal cual. Pero 2 meses esperando y más de 20 horas para recién ser ingresada
formalmente a urgencia. Entonces tenemos eso en contraste con la situación que hemos comentado, ¿no es cierto?, con que llega la madre de la ministra. La verdad es que lo que dice Gustavo tiene toda la razón del mundo. O sea, acá... es que aquí viene la pregunta también para los dos, porque uno dice a 2 meses prácticamente del término de gobierno, del término en este caso de su rol como ministra de Jimena Aguilera, ¿tiene sentido? ¿Será capaz el gobierno actual, presidente Boric, de soltarle la mano en tanto no tiene tanto peso político, pensando en que esto ha escalado, etcétera? ¿O va a ser como el caso de, guardando las proporciones, de la embajadora Pagarati, que se despacha una declaración brutal y que termina con una reprimenda? A ver, aquí la primera interpelación es hacia la ministra Ya. y no tiene que ver con el aspecto político, tiene que ver con el aspecto ético de su función. Ella debería presentar de motu propio. O sea, su estamos de renuncia. acuerdo, querido Debería Chico. presentar su renuncia. No, hay muchas cosas en las que puedo estar de No, acuerdo sí, con yo sé Gustavo. que tú estás de sabes. acuerdo, me encanta, Sé que estoy no hay exagerando, problema. estoy estamos Pero lúdicos. entendiendo de que no lo pueda hacer o no lo quiera hacer, no lo quiera hacer, ¿no? Está en su voluntad. A ver, el hecho de que estemos ante un cambio inminente reemplaza la ética o tenemos Es que eso es lo o que no faculta sé. el que tengamos que mirar hacia la cordillera haciéndonos los lesos, digamos. Pero es que eso es lo creo que yo no. me pregunto. O sea, yo sé que el mundo del deber ser, estamos los tres de acuerdo en que esto acá o ella renuncia o le pide la renuncia. Eso es lo que debiera hacer. ¿No es cierto? Pero también Yo no te- la mira, yo no- gente, yo no te- perdona, para terminar el punto, pero mucha gente piensa, yo lo he conversado durante este fin de semana o estos días libres, ya uno como que se confunde con el feriado, Sí. interferiado. Pasa que la gente dice, oye, ¿tú crees que van a hacer algo si faltan 2 meses ya que va a estar nombrando un ministro? Hay que entregar, hay que ordenar, habrá que ocultar en algunos casos también, se ha hablado mucho respecto a aquello. En todo ocurre, en Entonces, todo caso, no, sí, Barbarita. usted defienda lo suyo, no se preocupe. Es que a mí me consta. Pero hay mucho pero también se ha planteado Profesionalmente. aquello, que hay mucho que arreglar y que enterrar en algunos casos, por lo tanto, no sería tan conveniente, tan práctico esto de sacar a la ministra ahora. Es que yo creo que no se trata de ser práctico. Yo apelo a la formación ética de la ministra. Yo tenía hasta este evento, yo tenía buenas referencias de ella Yo en también. el Yo aspecto también, profesional o sea, y de hecho ético. no hay nada personal respecto a la ministra, De yo hecho, lamento mucho la situación que está La pasando. de hecho, la gestión la pudo haber hecho, seamos benevolentes, la hizo un subalterno de la ministra, pero la gestión se hizo respecto de alguien que tenía una estrecha relación con ella, de su madre estamos hablando. Entonces, yo lo que digo es, perdón, ¿por qué no la llevó a una clínica? ¿Por qué no se fue fuera del sistema público? ¿Por qué no la operó en otro lugar? Oye, la clínica de Santa María está a los lados cruzando el río. Exacto. Del Hospital Salvador, Salvador. así, a Aparte, 4 Entonces, cuadras. es impresentable. No, sí, aparte que tú dices algo que es muy cierto, mira, seamos benevolentes, que efectivamente un funcionario, un subalterno, se hace cargo de la situación y que ella no da la instrucción, sino que la hace un subalterno que diga, oye, acá atiendan esto, darle prioridad número 1, administrativa, porque así se llama bonito, elegantemente, prioridad administrativa, y háganlo, pero resulta que estamos hablando que no es un paciente cualquiera, es su madre, y uno como hijo está pendiente, y ella como ministra de Salud conoce mejor que nadie, o debiese conocer mejor que nadie, cuál es la realidad en los hospitales públicos. Por lo tanto, ¿cómo no le va a llamar la atención que la atiendan de manera Mira, express? aquí hay No sé si nada. me O sea, que explico. la- Sí, no, está bien. O Está sea, bien. No, si no es Pero- impresentable. Pero yo quiero ¿por qué también colocar aquí un punto. Aquí se nota la falta de experiencia política de la ministra y del equipo que la apoya. ¿Y por qué? A ver. Porque uno tiene que, como autoridad pública, tiene que hacerse cargo no solamente de las decisiones positivas, sino que también de las consecuencias de decisiones que tomen otros. Más allá de la responsabilidad política, uno tiene que tener claro de que haga lo que haga o deje de hacer, eso tiene consecuencias que pueden golpear al gobierno como lo está golpeando ahora. ¿Ya? Yo dudo de que la ministra haya querido que todo esto se hubiera transformado en un problema. ¿Te fijas? No, por supuesto. Nadie, no puedo No, entenderlo. sí, no. Pero por otro lado, esto se habría salvado, digamos, llevando una clínica privada, nadie habría objetado eso, en absoluto, al contrario, y te aseguro que le habrían atendido también con la misma rapidez con que la atendieron en este lado. Y yo ahí quiero discrepar con mi amigo Chifjón, no en lo que está diciendo, en el sentido final, en el fin teleológico de su comentario. Pero yo creo que en este caso particular,
la ministra no es que no tuviera competencias políticas, lleva mucho tiempo como ministra de Salud, le han tocado crisis políticas relevantes, ha sido testigo de un montón de cosas que ocurren justamente por este tipo de, voy a ponerlo de esta forma para ser benevolente, torpeza de las autoridades, de algunas autoridades actuales, particularmente los más jóvenes. Entonces, ella no es una niña, no es alguien que viene saliendo de la universidad y asumió este cargo. No es amiga del presidente que la pusieron en un cargo importante de responsabilidad. Entonces, yo creo que ella tenía la experiencia y fíjate que yo voy a ir un poco más allá. Yo creo que ella lo hizo sabiendo cuáles son las consecuencias, porque entre que se dé toda esta discusión, la van a sacar tan al final de su mandato, la van a sacar, les da un poco lo mismo. Faltan creo yo. 2 meses, o sea, ella duda que la saquen. Mira lo que te voy a decir. Temporalmente viene el nombramiento del nuevo gabinete del presidente electo. Todas las noticias van a estar ahí. Esto va a ser una tormenta de una semana. Y por último, si me echan y me voy antes, bueno, es un mes de sueldo nomás. Entonces, al final, lo que quiero decir es que las consecuencias para ella son bastante bajas, dado que estamos en las postrimerías y en el ocaso del gobierno del presidente Boric. Entonces, la verdad de las cosas que me parece, creo que incluso, y yo ahí concuerdo con algunos diputados que están esperando ver más antecedentes, porque igual hay que tener más antecedentes para eventualmente llevar a la ministra al Ministerio Público. Porque yo creo que aquí puede haber eventualmente delitos de tráfico. El Ministerio Público debiera abrir una investigación de oficio, tomando conocimiento de este hecho, porque sería aparentemente un delito de tráfico de influencia, por lo menos. Tiene harta cara. Mira, tiene orejas de elefante, trompa de elefante, cuerpo de elefante, incluso es hasta de color plomo. Cola de elefante. Tiene cola de elefante. Y la piel arrugada. Y tiene unos colmillos y parece que es un elefante. ¡Ay, que son divertidos! Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora conversándolo y analizándolo entre nosotros, claro, no hay por dónde, no hay manera de hacer la finta, como se dice en jerga futbolística, porque todo, o sea, apunta, insisto, no es un familiar cualquiera, es su madre. Supuesto, ella no puede menos que saber hasta dónde la van a llevar, en qué lugar la van a atender. Reitero, conoce la realidad hospitalaria del sistema público en Chile. Entonces, como también lo dicen ustedes, ¿por qué no llevar una clínica privada que te queda cerca? Tampoco estamos hablando de que esto no ocurrió en Santiago, ocurrió en un sector lejano donde no había otra opción. En fin, tiene los recursos. Además, ella. Entonces, la verdad de las cosas es que resulta aún más inexplicable. Y a mí me llama poderosamente la atención, más allá que estamos en las primeras etapas de lo que estamos conociendo de este caso, pero me llama poderosamente la atención el silencio del presidente de la República. El presidente de la República suele ser bastante locuaz. Tal vez habrá aprendido después de la conferencia de más de 45 minutos que se mandó después de la salida de Monsalve. Sí, casi 50 minutos. 50 minutos, claro. Pero me parece a mí que este es un hecho súper claro. O sea, hay personas que se mueren en lista de espera. Gente en las poblaciones que se muere en listas de espera. Y resulta que la madre de una ministra, por el solo hecho de ser la madre de una ministra de Estado, cualquier ministra, te agrego. Y además de la ministra de Salud, que tiene a cargo la supervisión de los establecimientos de salud públicos de nuestro país, la atienden sin hacer la fila. Y además, aparentemente, porque hay que ver clínicamente si eso es así, muere una persona como consecuencia directa de haberla puesto a ella primero en la fila, digamos. Entonces, la verdad es las cosas que resulta impresentable por todos lados. Pero Gustavo, ¿a ti de verdad te llama la atención que el presidente Boric no diga nada ni para nada? Pero para nada. O sea, es tan grave esto, si todos estamos de acuerdo en que es grave, pero a mí no me llama la atención. O sea, el presidente habla cuando quiere hablar, cuando le conviene hablar. No sé si alguien vio o escuchó su saludo previo al Año Nuevo. Un listado de cosas buenas. Un listado de cosas buenas, una autocomplacencia impresionante, ¿no es cierto? Y a la hora de las críticas, o sea, a ver, no ha sacado al ministro Montes en vivienda, que lleva años con una actuación pésima, cuestionamientos, o sea, casos además involucrados o aparentemente linkeados, si se quiere, a casos de corrupción directamente. Entonces a mí no me extraña nada. A mí, fíjate que lo que me pasa es que qué interesante es cómo se descubre esto. Porque esto se descubre por una investigación periodística, pero esa investigación periodística tiene el insumo que se lo dan los propios funcionarios del hospital. ¿Y por qué? Porque se cubren las espaldas. Porque esto fue tan brutal que, entiéndeme, que ni siquiera hubo
papeleo, el documento, la No. documentación básica, esencial. No de se cumplieron entrega. los protocolos de partida. Exacto, de sí, un ¿no? paciente. Los protocolos de ingreso y Sí. de ingreso a pabellón no se cumplieron Pero completamente. De hecho, no, y para que la gente entienda, estamos hablando de que cuando uno llega con una fichita, ¿no es cierto?, con el nombre, con la patología, con la medicación, con las indicaciones, nada de eso existió. Entonces la pregunta que yo les hago y los dejo a ustedes es, ¿eso ya es actuar con un nivel, perdón la expresión, de una tontera brutal? de desparpajo, O absolutamente. derechamente bajo el manto de la impunidad absoluta de que aquí no me va a pasar nada, siguiendo la lógica de Gustavo, el costo-beneficio, la verdad es que vale la pena que yo haga esto. Habría que escuchar al director del hospital. ¿No es cierto? O sea, que es un tema que yo sepa no ha hablado, ¿no es cierto? Yo, O sea, no he escuchado. no, para nada. O sea, a ver, aquí yo lo Voy a asimilo. buscar. Es bueno el caso la comparación que hace Bárbara del caso del ministro Montes, porque, a ver, yo siendo ministro, lo que pasó con el tema de los convenios, yo creo que Montes no sabía, yo creo que se lo ocultaron hasta el final, cuando la crisis ya estaba desatada. Conociendo a Montes tiene que haber retado más de alguno que conociéndolo, yo creo que Sí. no fue muy amable cuando los retó a sus equipos y les llamó la atención, pero a mí me parece que independientemente de eso, lo que en ese caso denotó su gestión es la falta de control, porque finalmente ocurrió en tu guardia, y hay cosas que en política da lo mismo si fue tu culpa o no. Tienes que asumir porque Sí. eres la persona finalmente Así el es. máximo responsable del Eres servicio. el fusible, como se El dice fusible. Exacto, claramente. políticamente hablando. En el caso particular de la ministra de Salud acá, pasa exactamente lo mismo. Da lo mismo si alguien le ocultó la información. El agravante acá es que era su mamá, no era cualquier persona. Y aquí yo creo que y la Contraloría tendrá que ver, porque yo creo que aquí la Contraloría sí se va a meter, ver cuáles son las responsabilidades funcionarias de toda la cadena que permitió que esta señora se pasara a la fila. O sea, con todo respeto, pero aquí el primero que tiene que irse es el director del hospital, y los equipos a cargo tienen que recibir un castigo, los funcionarios a cargo tienen que recibir un castigo, y por eso que yo creo que hubo la filtración de documentación a la prensa, porque Es que- efectivamente hay gente que se Mira, indigna con estas cosas. Pero es que mira, ojo, y con esto, Chijón, te doy la palabra, o sea, lo que pasa es que yo creo que no sé si tan lapidario como tú dices, Gustavo, porque muchos funcionarios, reitero, esto la prensa se entera, precisamente porque los funcionarios se cubren las espaldas, porque saben que había algo absolutamente irregular, y aquí hay un par de novedades, si me permito leerlo, y Pero, dice, retraso, cirugías por pabellón, residencia bloqueado, y posterior cirugía cadera ingresada con prioridad administrativa desde la urgencia, que posterga reexploración de paciente laparotomizado. O sea, un funcionario, deja en el parte de novedades esto precisamente para, y que es lo lógico, para cubrirse, Sí, blindarse por de las supuesto. responsabilidades, porque ¿quién es el funcionario para decir que no? En la práctica, oye, es la mamá de la ministra de Salud, ¿qué vas a hacer? ¿No la vas a ingresar? ¿No la vas a operar? ¿No la vas a Y lo que atender? falta saber todavía es quién dio la orden o quiénes dieron las Ahí sí, órdenes, ahí sí. porque la cadena de mando en el servicios públicos, y aquí todos lo sabemos perfectamente, es una cadena que tiene una vertical. jerarquía, una relación, y los funcionarios que están a media altura o incluso más abajo van dejando constancia para deslindar responsabilidades, Así porque es. todos saben que aquí se viene un sumario. Pero no sé, Es de cajón. es de cajón, ¿no es cierto? Así es. Oye, aventurémonos un poco, nos quedan pocos segundos, pocos minutos. Aventurémonos un poco. Juéguensela. ¿Renuncia o no renuncia? ¿O sale o no sale la ministra de Salud? ¿Qué crees tú? Yo creo que No lo que deberá hacer, lo que va a pasar. Lo que crees tú que va a pasar. no tengo información, pero mi guata me dice que sale. ¿Qué sale? Sí. A ver, yo creo que Oye, sale. suspiró harto, Yo ¿ah? creo, Suspiró suspiró harto. harto. Es que tuvo la misma duda que yo cuando me preguntaste. Pero Claro. además yo creo que sale en un quid pro quo. Sale para que otra persona se quede. Ya. ¿Ya? A Otra ver. persona que sí es amiga del presidente.
Mira, no lo puedes dejar así, chicos, no. No, pero sí, hay otra persona también muy amiga del presidente que está en este momento en el candelero, producto de sus actuaciones, en este caso en la Cancillería, así que con eso lo he dicho todo. Estamos hablando de la señora Pacarati. Yo creo que ella sale porque es una persona que no tiene mayor apoyo político, ¿verdad? Ella se ha apoyado fundamentalmente. Perfecto, ya, o sea, en el fondo sale porque está frente a estos dos escándalos de Pacarati, la embajadora de Nueva Zelanda que se despachó la Perdón que sea tan cínico, pero Maquiavelo es mi copiloto, así que yo realmente... El mío, Nicolás. Oye, pero mira que son. Me encanta cómo llegaron este año, me encanta. Entonces, frente a estos dos escándalos que son impresentables, la embajadora de Nueva Zelanda y la ministra, como que es más fácil dejar caer a la ministra de Salud y por lo tanto... A quien no conozco mayormente, a quien en un sentido me la impusieron, ¿ya? No contra mi voluntad, pero no la conocía y me la recomendaron de un sector que tampoco es afín políticamente al mío, pero ya, ok, sabiendo que era de centro izquierda, bueno, que pase. Ya, yo también me la voy a jugar. Así fue, estoy haciendo memoria de cómo llegó la ministra. Sí, yo me la voy a jugar también, yo creo que sale, pero sale porque yo creo que ella va a renunciar. Yo creo que ella va a poner su renuncia. Veamos, yo los semana. escucharé porque lamentablemente no podré estar la próxima semana con ustedes. Oye, ya, nos queda nada de tiempo. Palabras al cierre, ya se nos fue el programa. Se nos fue volando el tiempo. Así empieza el año y después ni cuenta más hasta el 2027. Gustavo, te cedo la iniciativa. No, yo quería recomendar, pero me estaba haciendo... Yo pensé que ibas a empezar tú primero y iba a buscar en mi celular el nombre de mi recomendación. Pero puedes decir lo que quieras, recomendación, pero mira, palabras al cierre. fui el otro día a un restaurante que queda en Barrio Italia, ¿Ya? que me pareció... Bueno, a mí me encanta Sabina. Se llama como Peces en la Ciudad. Es un fragmento de una canción de Joaquín Sabina. Y la verdad que la comida, la preparación de la comida es muy, muy ¿Qué tipo de rica. Comida Es comida de autor. Tienen un montón de cosas particulares. Es muy rico. Es un lugar además porque las mesas están ubicadas debajo de un parrón y lo recomiendo. Qué Y lo recomiendo porque en estos días de calor, cuando uno come debajo de un parrón, la verdad la cosa es que es muy agradable. Y además... Los platos son todas referencias a canciones de Joaquín Sabina, así que se los recomiendo absolutamente. Sí. Hagamos una cosa, hagamos la apuesta de lo que hicimos de la ministra y Gustavo es tan caballero y es tan buena onda que si la pierde nos invita al restaurante. Qué maldad la mía. Qué maldadosa, pero podemos ir a comer. Sí, sin duda alguna. Mi recomendación es, yo no sé si probablemente algún otro invitado lo haya hecho antes, pero yo recién comencé a verla por falta de tiempo fundamentalmente. Una serie. ¿Cuál? La serie M, El hijo del siglo. Es la serie de Mussolini. ¿Y esa dónde está? ¿En qué plataforma? Pero... No, mira, se me olvidó la plataforma que está, ¿ya? Pero... Mussolini, el hijo del siglo, por decirlo Mussolini, así. qué buena. Es realmente yo la llama tengo mucho la atención. Yo la tengo en carpeta para verla, porque efectivamente me la recomendaron. Ahora, mientras no sea como Alfredo Yoñán, que yo estoy partiendo. Famoso por verla en plataformas media informales. Mira cómo acusa. Oye, bueno. Está bien. Pero lo que te digo, yo estoy recién comenzando a verla, está muy bien filmada, está muy bien actuada. Y además te da el trasfondo de cómo se fue generando una situación, ahora que el fascismo está tan de moda en términos políticos, digamos, y que a todo el mundo se le dice fascista. Y se usa como una piedra arrojadiza. Exacto. Sirve mucho para entender no solamente qué es el fascismo, sino también cómo se fueron dando las condiciones para que gobernara en Italia. Mira, qué buena recomendación. Yo, más que recomendación, como palabras al cierre, muy cortito, muy breve, pues ya el tiempo se nos acabó. Me encantaría que este podcast lo escuchara la gran Dorothy Pérez y que me encantaría que, a propósito de la editorial, pudiesen hacer una investigación en la Contraloría respecto de lo que conversábamos, que son el teletrabajo para fiscalizadores, que me parece una sinvergüenzura. Eso, y además recomendarles que nos den likes, que nos sigan, que nos evalúen ahí en Spotify y que nos vean la próxima semana, porque aquí terminan Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Un gusto enorme. Chao. Muy bien. Chao. Y feliz año a todos. Feliz año. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados.
Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.